Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que vamos a iniciar recordándoles el método EVE para los que quieran eliminar esas imperfecciones del cuerpo que no se eliminan con el deporte ni con las dietas. Hay métodos específicos que van directo al asunto, que fueron traídos de Corea del Sur por el método EVE que se imparte en 3 locales: Santiago, en Vitacura, en la zona de Valparaíso, Concón, y en el sur, Los Ángeles. Entren al sitio de método EVE y vean los detalles para eliminar, qué sé yo, la celulitis, las estrías y un montón de cosas más que, repito, con el deporte no se eliminan. Usted elimina grasa quizás, pero no esas cosas. Y sigo con Hey, una empresa de corretaje inmobiliario muy eficiente, muy rápida. Tienen métodos distintos, se concentran en pocos encargos y el resultado es que usted vende o arrienda lo que quiere antes que con otros. Y termino con Remodeling, una empresa de remodelación en temas de pintura, pisos, arreglar o cambiar pisos, muebles de cocina, obras mayores a cargo de arquitectos. Lo de los muebles de cocina está a cargo de especialistas en muebles de cocina. Todos son especialistas, todos son profesionales, el trabajo es profesional y la empresa está ahí siempre respondiendo a sus clientes. Bueno, he mencionado en numerosos programas, quizás en excesivos programas, mi poca confianza por toda clase de razones que algunas veces he analizado con más profundidad, otras menos. Mi desconfianza respecto a ciertos sectores de la derecha que han sido influidos o contaminados, según como ustedes quieran evaluarlo, por el pensamiento, por los sentimientos, por la onda progre en un grado mayor o menor. Y que, por lo tanto, iban a ser elementos que iban a producirle problemas al gobierno, problemas internos, que iban a actuar como una quinta columna. Es una expresión que he usado, a algunos les parecerá exagerada, quizás lo sea, pero con esa metáfora me refiero a gente que, estando dentro de un bando, se pone a crear problemas, y crea problemas en el momento menos adecuado. Porque una cosa, estimado amigo, es la disidencia, es tener distintos puntos de vista, es tener eso que llaman distintas miradas, en un momento en que hay espacio para eso, para detenerse a pensar en detalle, en el qué y el cómo, un poco con más matices. Y hay otros momentos en que es preciso actuar un poco más en blanco y negro porque se está ante situaciones críticas, ante situaciones que requieren decisiones bastante más contundentes, que requieren decisión, en otras palabras, y no tanta especulación. Y el gobierno de Kast, y en realidad el país, está en uno de esos momentos difíciles por, primero, la situación mundial; segundo, una serie de fenómenos sociales, culturales y económicos que se han acumulado a lo largo de muchos años, unos 20 por lo menos; tercero, por la situación en que dejó al país el gobierno de Boric, en todos los planos. Ha sido vergonzoso, literalmente. Y entonces se requieren medidas, como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios. Entonces no es el momento de las pendejerías políticas. Y en eso están en algunos sectores de Chile Vamos, algunos individuos por lo menos. Y tenemos el caso, yo lo mencionaba antes, yo ya tuve inmediata, apenas apareció en el cargo que ahora tiene como presidente del Senado, tuve algunas dudas respecto a esta señora o señorita Paulina Núñez, que ya casi desde el primer día empezó con algunas observaciones que me parecieron que no venían a cuento, dado este momento. En otro momento quizás sí, ahora no. Y ahora sigue ella, pero se han sumado otro. Entonces, yo creo que esta persona, le importa lo que diga, que apoya, que hay que hacer cosas, pero yo creo que en el fondo es, por su edad, por muy joven, está bastante en la onda frente amplista, un frente amplismo diet, si ustedes quieren. Entonces una y otra vez aparece generando problemas, generando dudas, haciendo observaciones negativas, críticas, en momentos en que lo único que se requiere es un impulso hacia adelante.
está dando prueba que es probable, y yo diría altamente probable, que el partido al que ella pertenece, que es el famoso Renovación Nacional, vaya a ser el partido del atornillar al revés, pues, de los atornilladores al revés. Y todo esto por cosas mínimas, por palabras. Hay un documento interno que circuló en el gobierno a propósito de los proyectos, los programas de gobierno que hay que revisar, cortar, transformar, etc. Entonces, en uno de esos acápites apareció el tema del alimento escolar, que es la función que cumple la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, uno de los organismos más ineptos e incompetentes del anterior gobierno. Un organismo que no era capaz de entregar los desayunos a tiempo, o que costaban en exceso, se demoraban meses para empezar el proceso. O sea, un desastre administrativo y repleto de situaciones muy dudosas. Eso hay que revisarlo, eso hay que pararlo, hay que parar la manera como se hacía eso. Pero esta señorita o los demás no conocen la diferencia entre un fin y un medio. El fin es alimentar a los escolares. El medio es cómo. El medio es lo que se estaba revisando, el medio que se estaba usando, los procedimientos que se estaban usando, ineptos, que no llevaban ese desayuno a la mesa de los niños, al pupitre de los niños. Eso había que terminarlo y poner otros medios para conseguir ese fin. Pero parece que no entienden la diferencia entre medios y fines. Entonces empezaron a vociferar, porque les cargó la palabra descontinuar. O sea, eso ya es una pendejería. Descontinuar significa dejar de poner fin al medio, a la manera como se hace algo. No al qué. A ver si entiende Núñez. El cómo. Y no solo Núñez. Se sumaron otros, incluso también de la UDI. Todos votados a progre. Ahora no le van a sacar el alimento a los niños. O sea, usando el tipo de argumentos falsos, las mitificaciones del Partido Comunista. O sea, convirtiendo una revisión administrativa de cómo se hacen las cosas en una intención malévola de dejar a los niños sin desayuno. Lo encuentro francamente, yo no sé si decir increíble, porque la verdad es que hace mucho tiempo que todos los chilenos hemos ido observando cómo funcionaba esta sección de la derecha. Pero incluso ha habido gente de los republicanos que han hecho observaciones sobre, no criticando el tema de descontinuar una manera de hacer las cosas, sino que criticando la manera de comunicar. Y aquí quiero entrar a otro punto que también lo examiné, lo advertí muchas veces, docenas de veces, y es que el gobierno anterior estaba repletando la administración pública de su gente, no solo para que lo ayudaran a demoler este país durante su gobierno, sino para quedar inquistados adentro para sabotear el actual gobierno. Ahora yo les pregunto, ¿de dónde creen ustedes que salen estas filtraciones? Desde luego no son los ministros propiamente tal los que andan filtrando. Son aquellos que dejaron enquistados en estas reparticiones que están ocupando los ministros, los subsecretarios o todo el personal nombrado por esta administración, por la de Cast. Quedaron ahí. Ellos son los que filtran. Una secretaria por aquí, un empleado por allá, porque las cosas en una administración, en un aparato administrativo burocrático, una decisión, una cosa, pasa por muchas manos. Alguien tiene que pasar a mano a, teclear esto en el computador, un documento, en fin, millones de instancias donde se puede filtrar. Se los advertí que iba a pasar eso. Y yo creo que lo sabían. Entonces ahí tenemos otra instancia más de lo que yo les he dicho muchas veces también, todo esto se lo he dicho muchas veces, de que había un plan completo, integral, para demoler este gobierno que estuvo preparando la izquierda durante mucho tiempo. Estaban más preocupados de eso que de la campaña de Janet Jara. Mucho más, se los dije, están preocupados de eso a todos los niveles. Y uno de esos niveles, de entre los muchos que hay, es la gente que dejaron instalada, amarrada, atornillada en la administración pública. Y ahí están las filtraciones. Tengan cuidado. Tienen el enemigo dentro de su casa. Así que esto no es solo fuego amigo, también es fuego enemigo desde adentro, de los infiltrados, de los atornillados. Ahora, volviendo a Núñez y los demás que están preocupados de la palabra
Descontinuar, el verbo descontinuar. Esto me recuerda las discusiones bizantinas de los teólogos de Bizancio en la época del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, discutiendo acerca de la naturaleza de Cristo, de algunos otros temas teológicos, y discutiendo a veces por una palabra, a veces por una letra de una palabra, y no estoy inventando. Hay una palabra en griego que usted le cambia una letra y tiene otro significado, y por eso estaban dispuestos a cuchillarse. Bueno, aquí están dispuestos a demoler este gobierno por la palabra descontinuar. No tienen criterio. No se les ocurre que no están los tiempos en medio de esta gigantesca ofensiva abierta y la clandestina de la izquierda. No están los tiempos para preocuparse por minucias como una palabra. ¿Realmente creían que el ministro de Hacienda, que el presidente de la República, etcétera, querían dejar sin alimento a los cabros chicos? O sea, si creen eso es que son más mediocres de lo que yo estimo que son en general. Y no me importa ganarme enemigo en esa sectora. Yo sé que en la izquierda en general me detestan como la peste. Y ahora estoy sumando a sectores de la derecha y no me importa porque es la verdad nomás. Y en un país donde todo el mundo anda cobardado y diciendo las cosas de otra manera y escondiéndose tras las paredes, bueno, algunos, no soy el único, algunos tendremos que decir las cosas como son. Aquí hay un sabotaje directo, consciente de la izquierda y hay un sabotaje de los tontones de la derecha, que no se pegan la cachada del momento que está pasando Chile y de lo que se viene. Entonces, ¡ay, la palabra descontinuar! No, esto no es. Esto, ya la palabra decir fuego amigo es como, es un eufemismo, la verdad. Este es el fuego cretino. Eso es lo que es. Cretinos. Están todos votados a progresistas dentro de la derecha ahora, o del sector de la derecha. Preocupados de las palabras, preocupados de la comunicación, preocupados de la palabra esta y... ¿Por qué no se callan? Como le dijo el rey a, no me acuerdo a quién, el rey de España, a Chávez creo que fue, no sé quién. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no se callan? Júntense sus mesas de juego de bridge o si es que son capaces de entender el bridge y conversen ahí esas cosas en la privada, pero no se empiezan a convertir en figurillas que parece que quisieran, digamos, abuenarse con la barra, con la claque de la izquierda. No, si no se van a abuenar tampoco. Se ríen de ustedes. Dicen, estos son los tontos útiles. Ni siquiera tuvimos que convencerlos de nada. Ellos solitos por su cuenta. Bien, odienme nomás a esos sectores. Pónganse en la fila. Y si ustedes quieren ver detalles de cómo se manejaron las cosas con los desayunos escolares, yo les sugiero que en vez de vociferar o escuchar las vociferaciones de estas personas, vayan a las bases de datos de todo de la inteligencia artificial y que les hagan un resumen de cómo fueron las situaciones de corrupción, de incompetencia que se experimentaron en la JUNAEV durante el gobierno de Boris. Háganlo, hagan ese ejercicio. Después conversamos. Bien. Permítanme ir a mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar, con Kame ERP, un software fantástico para manejar empresas en todos los sentidos. Tiene un módulo de inteligencia artificial, eso ya una garantía de calidad, ¿no? De cosas bien hechas. Y usted lo encuentra en kame.cl. No cuesta aprender a usarlo, es fácil de usar. Usted lo pone ese software entero en el celular, o sea, maneja y ve lo que está pasando con su empresa en cualquier lugar del mundo, todas las ventajas. Entre al sitio y averigüe más detalles, amigos, lo que les digo siempre con todos los servicios y productos. Entre al sitio y vea más detalles de lo que yo les cuento. Sigo con AutoWolf, empresa muy particular, muy original, que consiste en que le rinden el siguiente servicio a usted. Vienen a su casa y en 24 horas le dejan la carrocería de su vehículo como nueva. Estoy hablando de vehículos con problemas de uso normal, no estoy hablando de un automóvil convertido en un acordeón por un choque.
eso no. Estoy hablando de abollones, portopones, pintura descascarada o desteñida, herrumbe en algunas partes, los cromos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ellos lo tratan en 24 horas delante de sus ojos. Si el tema es más grave y requiere más trabajo todavía o maquinaria especial, se lo llevan a su taller, pero ahí no está semanas y meses, como ocurre con talleres de desabolladuría común y corriente. Está unos 2-3 días, nada más. Así es que ya sabéis, amigos, autowolf.cl. Fuera de eso tienen una compraventa a propósito de autos usados. Conocen bien el mercado, obviamente. Así que si usted está por vender o por comprar, póngase en contacto. Sigo con praderasdefrutillar.cl, el sitio donde usted va a averiguar los detalles de esta iniciativa, de este proyecto ya realizándose inmobiliario en la región de los lagos. Primera etapa ya terminada, están en la segunda etapa, que son parcelas de 5.000 metros en un paraje maravilloso, como lo son todos en la región de los lagos. 5.000 metros con agua ya lista para conectar a su casa, electricidad y fibra óptica. Todo listo. Y además, a 5 minutos en auto de Frutillar, una ciudad muy agradable, gente muy agradable, y donde usted encuentra de todo. Supermercados, carnicerías, hospitales, teatros, cafeterías, restaurantes, el lago mismo, por supuesto, de todo. praderasdefrutillar.cl. Y termino este bloque con Controller, una empresa realmente que usted debiera consultar en controller.cl, ver qué pueden hacer por usted. Pueden hacer mucho. Revisan todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de su empresa. La parte administrativa, la parte contable, la parte tributaria, cómo lo está haciendo, cómo alivianar su carga tributaria. Se meten en todo para su bien, para optimizar el funcionamiento de la empresa, cosa que hoy es esencial para la mera supervivencia. Dada la situación mundial, hoy en día hay que funcionar al 100%. Es una empresa que ha sido contratada por multinacionales, grandes empresas nacionales, internacionales, por empresas chilenas. Están también disponibles incluso para las pymes que necesitan, más que nadie, diría yo, porque no tienen personal, este tipo de asesoría. Controller.cl, como con los demás productos y servicios, entre al sitio y vea más detalles los que yo les puedo dar de lo que puede hacer Controller por ustedes. Bueno. Fíjense ustedes cómo destruye literalmente una nación el crimen organizado cuando no se le ha controlado a tiempo, y por lo tanto se convirtió en eso, un crimen organizado, no ya en actos criminales de delincuentes, sino que en una industria del crimen. México. En México, en estos días, ayer me parece, la policía atrapó a un líder del cartel Jalisco Nueva Generación. El líder se llama, le dicen el jardinero, el nombre de pila no interesa, le dicen el jardinero. Un tipo, ustedes leen la foto y se dan cuenta que es un fascineroso, se le nota hasta en eso. Hay gente que trasluce lo que son. Bueno, obviamente empezaron las venganzas, los ataques a lugares determinados, etcétera, como pasó cuando mataron al líder, porque este es el sustituto. El líder de ese mismo grupo fue hace un mes, más o menos, un poco más, atrapado, y se produjeron atentados por todo México, incendios, baleos, muertos, hubo 70 muertos. Eso es lo que pasa cuando el crimen organizado se permite por miedo o por complicidad que crezca. Se convierte en algo más que un grupo de delincuentes, se convierte en una industria. Incluso más, se convierte en una sociedad en miniatura. Empieza a generar complicidades en la población que rodea los sitios donde ellos operan. La gente se empieza a convertir en cómplices pasivos o activos. ¿Por qué? Por miedo, porque están ahí mismo, porque reciben algunas migajas del dinero del narcotráfico, por ejemplo, porque asocian esto con la lucha contra los ricos. Por millones de razones empiezan a generar un mundo a su alrededor. Empiezan a generar complicidades civiles. Empiezan a generar complicidades policiales. Políticas, administrativas. Se convierten en una sociedad, en un tumor dentro del cuerpo social. Un tumor que se expande con metástasis por todos lados.
Y llega un momento en que esas metástasis abarcan los medios institucionales que se supone tendrían que combatir esa organización, y entonces el combate, cuando llega a ocurrir como ahora, en que atrapan o matan a un líder, es muy marginal en comparación con todos los momentos, con todo el año, digamos, en que esas organizaciones actúan. Están todo el año funcionando. De repente agarran un líder, de repente agarran una partida de droga. Pero la actividad como tal se mantiene. No hay una acción que desarraigue a esos carteles de la sociedad y los tire al basurero. Siguen ahí. Hasta las acciones policiales en un momento dado son concertadas con el narcotráfico. Un cartel sopla a la policía para que atrapen a un líder de otro cartel porque están compitiendo por una zona, por un territorio. Entonces la policía se convierte en instrumento de un cartel para combatir a otro. O sea, la sociedad completa se gangreniza, se convierte en un cáncer en su conjunto. Y eso es lo que está empezando a pasar en Chile. Recordemos que acá, hace un par de años, me parece, o 3, se descubrió a algunos personeros de algunas municipalidades vinculadas con el narcotráfico. Y como este es un país de silencios y de ocultamientos y de mentiras y de mariconería, ¿cuántas cosas más han sido ya infiltradas por el narcotráfico, de las cuales no tenemos idea? Porque si alguien llega a tener idea, como somos un país de héroes, se quedan callados. Temen ser, por entrar en la lista negra, ¿no? Cuando uno está en guerra de verdad contra algo, uno está necesariamente en las listas negras del adversario, obviamente, pues. La otra alternativa es rendirse formalmente firmando un documento o rendirse cobardemente mirando por otro lado. Hemos estado en Chile mirando por otro lado en varias situaciones que no tienen presentación. Hay específicamente y claramente para todo el mundo, supongo, el narcotráfico. Ya operan cantidades. Acaban ayer, la policía de investigaciones descubrió un lugar, un acopio de marihuana por un valor, ¿cuánto era? 3.000 millones, 4.000 millones de pesos, manejado por unos bolivianos. Hay otros manejados por, venezolanos, chilenos, da lo mismo en realidad quiénes son. Les menciono esto porque era como media tonelada o más de droga. A ese nivel se está funcionando en Chile. Esto ya no es como en los tiempos que yo alcancé a conocer de cabros chicos así de oída, escuchando conversaciones en la mesa del comedor de mi mamá con sus amigos en alguna cena. No era el tema de que había un conocido que no voy a mencionar. Creo que ya no existe en todo caso. Un famoso restaurante en el centro de Santiago donde los amigos de la droga podían, yendo al baño, conseguir con alguno de los mozos del restaurante un papelillo de coca. Era un tema de papelillos de coca. Ahora es un tema de toneladas de todas las drogas. ¿Se dan cuenta la diferencia? La diferencia entre un mozo que entregaba un papelillo conseguido quizás con uno o dos tipos que traían droga, con lo que es ahora la situación. Se dejó crecer. Y vamos a llegar, si no me cabe ninguna duda, si tal las cosas no se paran con una operación en gran escala, aunque nos ponga todo en la lista negra. Vamos a llegar a la situación de México, pues. Si es que no estamos ya solapadamente al estilo chileno, todo solapado, todo bajo tierra, todo con hipocresía, todo, entre comillas, conforme a la ley. Nos estamos mexicanizando. Y esto requiere grandes remedios. No esto que hemos escuchado hasta el cansancio, cada vez que se descubre una situación criminal, se habla de el Estado a presentar querellas contra quienes resulten responsables. ¿Hasta cuándo escuchamos esa estupidez? Querellas contra quienes resulten responsables como si se tratara de unos tipos que se robaron unas gallinas. ¿Dónde está el delincuente que se robó las gallinas? No, estos no son delincuentes que se roban las gallinas. Estos son organizaciones criminales en gran escala, que contaminan, que compran, que hacen cómplices a gente de la policía, de la justicia, del gobierno, del Congreso, de todas partes. ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuánta gente de la política en Chile, de las distintas instituciones de la política chilena, no son consumidores de droga? Y se hacen los huevones, digamos, por supuesto. Entonces, cuando se habla de hacer test
empiezan las quejas, que eso va contra los derechos humanos, que no puede ser. Acuérdense. Bueno. Está funcionando, fíjense. Este es uno de estos relojes chinos que compro por $3, que a veces dan la hora incluso. Bueno, manías de uno. Vamos a otro tema ahora, que es un excelente ejemplo de lo que les estoy diciendo de la manera como funcionamos en Chile, la cosa solapada, la cosa de esconderse, la cosa de los eufemismos, de la mentira en algunos casos directa, de hacerse los tontos. Y es a raíz de que Carmona, el presidente, el secretario general, como se llamaba antes, que preside el Partido Comunista, dijo que su partido comunista era leninista, y siempre lo había sido. Pero la palabra leninista trae malas reverberaciones. Lenin, como lo dije ayer en el programa que hicimos con Nicole Rodríguez, no es el héroe, poco menos que el apóstol de la revolución y de la justicia aquí en la tierra como en el cielo. Era un criminal, el que inició el terror rojo en Rusia. Tenía las manos hasta los hombros, estaba entero manchado de sangre. Peor fue Stalin, por supuesto, pero el que empezó con la famosa Cheka, se escribe Che-K-A, Cheka, una organización que se dedicaba a matar a lo que ellos definían en algún escritorio en la mañana como contrarrevolucionarios, saboteadores del imperialismo, agentes de Estados Unidos, bla, bla, bla. Vamos matando. Lenin organizó eso y hablaba del terror rojo, así tal cual, terror rojo. Bueno, ese es el hombre idolatrado y venerado por el Partido Comunista. El señor Lenin escribió una serie de tratados o folletones, como por ejemplo ¿Qué hacer? Y otros, yo los conozco, los leí, los estudié todos. Un teórico de tercera línea, un derivativo del marxismo, como otro, como Karl Liebknecht de Alemania, como una fulana que era la amante de Liebknecht, no me acuerdo el nombre en este momento, todos derivativos de Marx. Bueno, a propósito de esa declaración, entonces, produjo molestia o produjo incomodidad en las filas de la izquierda porque saben y sienten que esto de Lenin produce esta reverberación incluso en gente que no conoce los detalles de quién fue Lenin. Entonces, ocultan su propio leninismo. Y entonces apareció doña Paulina Bodanovich del Partido Socialista diciendo lo que dijeron todos los demás que voy a citar, no diciendo nada en el fondo, eludiendo el tema del leninismo, sino que yéndose por las ramas. Miren, dijo, el Partido Socialista es un partido diferente con otros principios. No se refirió al leninismo, sino que dijeron que son diferentes. Ni siquiera dijo que no somos leninistas. Fíjense ustedes cómo tratan de navegar en estas aguas. No dijo no somos leninistas, sino que dijo somos diferentes. Tenemos otros principios, que es una manera de decir esos principios nos parecen nefastos, pero no lo decimos, porque a su vez tenemos una alianza con los comunistas, porque estamos en el mismo territorio. Fíjense todas las chuecuras. Ahora yo le pregunto, señora Bodanovich, ¿cuáles son esos principios distintos del Partido Socialista? Que son distintos al leninismo que proclama, por lo menos, abiertamente, el señor Carmona. Porque los comunistas tienen esa gracia. De frentón dicen lo que son. No andan jugando a la escondida. Entonces, tenemos unos principios distintos. ¿Cuáles son esos principios? A ver. Aquí el único principio que veo es hacerle el quite al leninismo, a decir de frentón, o somos leninistas o no nos gusta o rechazamos el leninismo. Ni una cosa ni la otra, sino que esta cosa vaga tenemos otros principios. Diga pues Paula, si es que es capaz, cuáles son esos otros principios. Bueno, luego apareció con una cantinflada interminable que es para la risa Bárbara Figueroa, que es comunista, de frentón, pero tampoco fue. Entonces se fue por otro lado. Después de un cantinfleo que no terminaba nunca, dijo lo siguiente, que fue la única cosa concreta que dijo, que por supuesto ya la van a ver. Dijo, el que está en guerra es el presidente. No tenía idea yo que le habíamos declarado la guerra a alguien, pero que el presidente Carlos le había declarado la guerra. ¿A Polonia quizá? Bueno, el presidente es el que está en guerra. Nosotros, no. Nosotros queremos la paz, no. Pues queremos la paz. El multilateralismo. ¿Qué tiene que ver el multilateralismo en esto? Pero tenía que meter una palabra sofisticada
Bárbara Figueroa, que no es un genio resplandeciente, ni es un académico de la lengua, ni nada. Entonces, el multilateralismo, no vamos a entrar en un debate tan minúsculo. ¿Cuál debate? Si aquí no se trataba de debatir, aquí se trataba de confesar, aquí se trataba de rechazar o aceptar el leninismo. Yo no veo a nadie que esté debatiendo sobre el leninismo. Y en todo caso no es un debate minúsculo. Es muy grande. Porque ser leninista significa aceptar las tesis políticas de Lenin, que, para conocimiento de la señora Bárbara Figueroa, que creo que nunca en su vida habrá leído una historia de Rusia, el partido bolchevique de Lenin, dirigido por Lenin, se tomó el poder con una especie de golpe. Conozca los detalles, si quiere le doy bibliografía para que estudie el asunto. Se tomaron el poder y no lo soltaron nunca hasta que se vinieron abajo. E impusieron, incluso desarmaron sus propias estas organizaciones, los soviets. De ahí viene el nombre, Bárbara, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sabe usted lo que era un soviet? Apuesto que no. Un soviet era una asamblea de trabajadores en algún sector de la economía. Por ejemplo, los trabajadores ferroviarios, los trabajadores de esto, los demás allá, y se juntaban en la asamblea a vociferar todo el día, como corresponde siempre al asambleísmo. Lo primero que hizo Lenin, cuando se apoderaron del poder, es acabar con los soviets, con la justificación de esta democracia socialista. Ahí se discute todo, cómo vamos a organizar en Rusia después de que se acabó el zarismo. O sea, lo que se acabó fue el soviet, los soviets. Seguro que no lo sabía Bárbara. Apuesto que no. Apuesto que no tiene idea de esta cuestión. Pero esto es un debate minúsculo, según así. O sea, también eludiendo. En el Frente Amplio apareció la señorita Martínez, que preside esa entidad. También se fue por las ramas. No quiso pronunciarse, sino que se pronuncian sobre que no hay que pronunciarse sobre ese tema, que cada partido tiene derecho, etc. Ok, cada partido tiene derecho a expresar cuáles son los dogmas en los que cree. Bueno, ¿por qué no expresan los suyos? O por lo menos expresan aquellos en los que no cree. ¿Cree o no cree en el leninismo, Martínez? Eso no es usted marxista-leninista. Bueno, no son nada porque no conocen, en primer lugar, no han leído, no han estudiado en su puta vida a Carlos Marx, a Vladimir Ilich Lenin y a ninguno de esas personas. No tienen ni idea. No han leído nada, no tienen ni idea de la historia de Rusia, no tienen ni idea de la historia de la Revolución Rusa, no tienen ni idea absolutamente de nada, repiten clichés y consignas nomás. Si estoy hablando en serio, si usted le hace una prueba de historia a todas estas cosas, que a usted les pone un 1, no tienen ni idea, no saben. Viven en un mundo de cantinfleo, de memes, de consignas, de bravatas, de creerse que tienen una ética más alta como el señor George Jackson. Ese es el mundo infantil en que viven. Entonces no podría, aunque hubiera querido, pronunciarse sobre el leninismo porque no tiene idea en qué consiste. No creo que haya leído en su vida una sola, ni siquiera un panfleto de Lenin, Martínez, y ninguno de los demás. Esa es la clase de personas que gobernaron este país. Y uno se pregunta una vez más en qué momento, en qué estado de cretinismo cayó el país para haberlos elegido en su oportunidad. Bueno, eso es lo que se llama en el lenguaje de los políticos, el lenguaje mentiroso, el lenguaje manipulador de los políticos, la sabiduría de las masas del pueblo. Bien, así que el presidente, el que están, ellos no tuvieron nada que ver con la insurrección del año 18, ¿fue? O 19. No, ellos no. Ellos no tuvieron que ver con eso, ellos no estuvieron organizando la cuestión. O gran parte de la parte cívica o política. No, ellos no tienen nada que ver con esos grupos. No. No. Así que no va a entrar en un debate minúsculo Bárbara Figueroa. Ella está en otro plano. Ella está discutiendo en una mesa, digamos, de espiritismo, está discutiendo con el fantasma de Hegel, de Aristóteles, está en otra. No va a estar en estos debates minúsculos, Bárbara Figueroa. No. Bueno, déjenme contarles, amigos, de Edisur, una serie de cosas muy interesantes. Esta editorial chilena que tiene un local en Compañía 1025 y ha traído una colección de libros que yo les mostré uno, el de Quijote, que lo estoy releyendo otra vez, muy bien empastado, muy bonito, con algunos de ellos como el del Quijote con ilustraciones, y hay una serie de títulos súper buenos. Por ejemplo, La interpretación de los sueños de Freud,
Desde luego El Quijote de la Mancha, un libro muy importante, La montaña mágica de Thomas Mann, El Conde de Montecristo, para los que les gustan las aventuras, Alejandro Dumas, Los Miserables, una gran obra de Víctor Hugo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, las narraciones todas de Edgar Allan Poe y narraciones extraordinarias. El Principito, que les mostré el volumen el otro día, de Antoine de Saint-Exupéry. Una encuadernación fantástica, estimados amigos, muy bien hechos los libros, así es que ya saben. Bueno, eso con Edisur. Sigo con Compreoro, el lugar donde usted puede adquirir lingotitos de oro y plata, y aquí hay una promoción muy especial, amigos, que la tengo anotada por aquí. Si usted compra invirtiendo desde media onza de oro, de estos lingotes chiquititos, usted va recibiendo unas bonificaciones del 2% que se le entregan en lingotitos de plata. O sea, haga la cuenta. ¿Cuál es el 1% de 1.000.000? 10.000. El 2%, 20.000. Bueno, si usted comprara 1.000.000 en oro, le estarían dando 20.000 en lingotitos de plata. Si compra 10 millones, le estarían dando 200.000 en lingotitos de plata y así sucesivamente. Es una interesante promoción, pero más allá de la promoción, el hecho mismo de tener lingotes de oro y plata, estos lingotes que les he mostrado muchas veces, garantizados por la Universidad Católica, que tienen más del 99% pureza, usted tiene no solo una póliza de seguro financiero, sino una tremenda inversión, dada la manera como han subido los precios del oro y la plata el año pasado, 65% el oro, 100% la plata. Sigo con Brandlex, que también quiere contarles a ustedes que además de ser una firma especializada en la protección, gestión y estrategia de marcas desde el ámbito legal, proteger su marca, ver si su marca puede funcionar o no, pero y todas las cosas relacionadas con la marca que les he dicho, búsqueda y análisis de la viabilidad de la marca, tienen otro servicio muy interesante, que es el siguiente. En 48 horas ven si hay viabilidad en una innovación que usted tiene. O sea, si realmente es una innovación, si no hay alguien en alguna otra parte del mundo que innovó, creó lo mismo y por lo tanto lo suyo no es una innovación fundamental. Fundamental, estimados amigos, para evitar problemas. Así es que vaya poniéndose en contacto con Brandlex para ver todos estos temas. Marcas, innovaciones, defensa, ver si son viables sus innovaciones, ver si no, qué pasa con las oposiciones, conflictos legales de su marca. Todo el asunto con Brandlex. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted puede contratar, ponerse en contacto con los servicios de artistas del flamenco disponibles para amenizar eventos privados suyos, como un cumpleaños, un matrimonio, lo que sea, lo que usted quiera. También atienden privadamente, están disponibles para eventos corporativos, para restaurantes. Normalmente ellos han estado actuando últimamente en el restaurante Casa del Jamón, que está ahí en la Avenida Italia, pero pueden hacerlo en otras partes también. Están disponibles para muchas cosas. Si usted quiere un número realmente original y precioso, póngase en contacto con flamencas.cl. Bueno, en medio de la maraña del catálogo de temas que la oposición y sus tontos útiles de otros sectores sacan a relucir para fastidiar al gobierno del día 1, está el tema de esta institución llamada el GAM, por Gabriela Mistral, creo que, ¿sí? Que es una institución cultural donde se realizan bastantes actividades. Yo pensé que no, pero sí. Yo no llego y disparo, estudio las cosas, estuve estudiando y efectivamente es una institución donde está todo el tiempo, no es que esté todo el tiempo llena, pero tampoco está vacía, no es un elefante blanco. Hay muchas actividades y por lo tanto está bien que exista, pero fíjense que desde hace años, no un tema de ahora, desde hace años existía el propósito de ampliarlo y la cosa se dilataba, se olvidaba, se postergaba. Pero fíjense, miren qué interesante y qué curioso. En los últimos días del gobierno de Boric, para generar otro hueco financiero,
esta ampliación, que oficialmente tenía que tener un costo de 70.000 millones de pesos, lo entregaron a una empresa constructora, se la adjudicaron por 114.000 millones. ¿Cuál es la diferencia entre 70.000 y 114? 30 más 14, 44.000 millones de pesos más. Plata que no existe. Entonces se paró el asunto. Eso molestó mucho a la constructora, pero no es un tema de la constructora, es un tema que no hay plata. Y es un tema además que por qué subió de 70.000 a 114.000 millones. Es un aumento bastante considerable, ¿no? En los últimos días. O sea, no es casualidad. Tuvo años parada, repito, años parada la idea de ampliar este museo. No museo, esta institución cultural. Y justo en los últimos días, fíjense ustedes, se firma, sí, ya que vengan, que es 114.000 millones. La constructora está muy molesta y están sacando todo un lenguaje de que esto no puede ser. Yo entiendo que están molestos de no hacer el negocio. Pero aquí hay cosas más importantes que el negocio de esa empresa constructora. Aquí está, primero, que no hay plata, que hay que usarla para otras cosas. Por ejemplo, hay que usarla para construir las casas a esta gente que está desde el incendio de cuando empezó el gobierno de Boris, que están esperando. Es una cuestión de que se llama prioridades, señores de la empresa constructora. Búsquense otro negocio, sí. Hay muchas cosas que construir. Pero aquí tenían que armar un escándalo. Todo sirve. Si la señora esposa del presidente de la República baja a ayudar a la cocina de la Moneda a preparar alimentos y no va con una escafandra de los marcianos, entonces a la Contraloría. A esas tonterías chicas se encarga Manucheri, para eso lo tienen. El chico los mandado para las tonterías. Entonces eso. Después otra acusación de Manucheri por otra cuestión también. Otra pendejería. Después está el tema del GAM. Después está el tema de la supuesta decisión malévola del gobierno de no alimentar a los niños con desayuno, porque el gobierno no quiere matar a las guaguas, se le quiere comer a las guaguas. Y todo sirve. Y luego está esto de los 114.000 millones adjudicados en 2 o 3 días antes que terminara el gobierno. Así, vamos sumando. Bien. Y con el, no sé si gran auspicio, con el pequeño auspicio de los sectores de la derecha que de repente vieron la luz. Allá está la luz. El progresismo, eso sí, de centro derecha. Tan inteligente que es la clase política de este país. No tenemos puros genios, puros Churchill, puros Abraham Lincoln, puros Julio César, puros Catalina la Grande, puros Talleyrand, puros genios. Recordarán que ayer les mencioné que se iniciaron una serie de atentados violentos con especialmente el último, una bomba en una carretera, o sea, para pegarle a quien fuera pasando, civiles, una bomba que pusieron grupos en Colombia, mataron, ayer habían 14 muertos, no sé cuántos irán hoy día, porque muchos de los heridos se van muriendo, ¿no? Heridas muy graves. Entonces recordarán que yo comenté que el señor Petro inmediatamente habló de los fascistas. Bueno, no eran los fascistas, era una facción de la FARC, la facción disidente, porque siempre hay facciones disidentes. La FARC era el frente, un frente de izquierda que en 50 años que estuvo haciéndole la guerra no al Estado capitalista, sino que a Colombia, en el fondo, a los civiles. En 50 años que la FARC estuvo actuando, escuchen bien lo que les voy a decir, murieron por causa de eso 220.000 personas, 220.000 colombianos. La FARC. ¿Ah? Estas organizaciones de izquierda que pretenden instaurar el paraíso así en la tierra como en el cielo, el estado de bienestar o como sea que lo llaman. 220.000 muertos. 5 millones de colombianos desplazados de la zona donde actuaban estos canallas, estos criminales. En un momento dado hubo un proceso de paz con la FARC. Algunos de la FARC se abuenaron, pero otros siempre hay grupos disidentes. Lo hemos visto en Chile con el tema de la CAM. También surgieron unos grupos disidentes. Siempre hay un grupo disidente que no está quieren seguir matando, quieren seguir disfrazados de guerrillero, aunque en realidad son asesinos. Entonces son estos, la FARC.
Pero inmediatamente Petro ya estaba hablando de los fascistas y creo que sigue hablando. Ahora, ¿quién es Petro? El presidente de Colombia. Ustedes quizás no lo saben o lo olvidaron. Petro fue miembro de una de estas organizaciones terroristas, el M-19. Una organización, para que ustedes vayan ubicándola, qué clase de organización era, que en el año 85 llevó a cabo una operación que fue lo que llamaron la toma del Palacio de Justicia, que terminó en un baleo que causó más de 100 muertos. A esa organización pertenecía Petro. Petro se ha defendido diciendo que él yo estaba preso en ese momento. Petro era un organizador. No se sabe si él participó específicamente en la organización de eso, pero si era organizador, participó en la organización de otras cosas, de otras acciones violentas. El señor Petro probable, con mucha seguridad, creo yo, porque no existen terroristas, digamos, que vayan a recibir la canonización del Vaticano. En algún momento tiene que haberse manchado las manos con sangre. Claro, ¿cómo no? Si era un grupo que creía en la lucha, eso que llaman la izquierda, estos grupitos, la lucha armada, para instaurar, como digo, el paraíso aquí en la tierra como en el cielo. Y lo único que instauran es los crímenes, asesinatos, genocidios, etc. 220.000 muertos. A ese mundo pertenecía, en su versión M-19, el señor Petro. Pero ahora, después hizo carrera política, se salió de eso. Sí, se salió de eso. Pero fue de eso. Eso es un hecho. No es una especulación de la derecha. Es un hecho. Entonces ahora le quedan muchas reliquias de su pasado. Y entonces vienen unos tipos de la disidencia de la FARC y matan civiles, ponen una bomba a estos criminales cobardes que ponen una bomba y después se van a fondear a su selva. Inmediatamente Petro dice, es que son los fascistas, el narcotráfico y los fascistas. Esta gente no cambia nunca, estimados amigos. Esta gente siguen siendo lo que son hasta que paran las chalas y se van al infierno, como es el lugar que les corresponde. Ténganlo en claro, cuando aparezcan voces de estos sectores buenistas, de izquierda o de derecha, porque hay que sumar ahora esos grupos buenistas de derecha, que hablan de las mesas de diálogo, de la paz universal, de amiguémonos todos, tomémonos de la mano. Y ellos creen que es alta política lo que pasa, oiga, es que no se puede. Es un poco la alta política que hacían, voy a poner otra vez el ejemplo que he puesto 1000 veces, los premieres de Chamberlain y Daladier en Francia para no esquivar el bulto de no enfrentar a Hitler en su momento. Y miren lo que pasó, miren cómo se pagó. Estos buenismos que tienen como supuestamente como objetivo salvar vidas, matan más vidas, porque al final el conflicto se produce igual pero multiplicado por 100. 220.000 muertos en Colombia. ¿Cuántos muertos dejó en Perú Sendero Luminoso? No sé la cifra, pero fueron miles de muertos también. No me acuerdo exactamente, pero me parece que alrededor de 50.000 o algo por el estilo. Si hay algún peruano viendo este programa, denme el dato. Por ahí. Bueno, lo podría haber averiguado ahora, pero... miles de muertos. Esos son los resultados de mirar para otro lado con estas organizaciones. Estos son los resultados de poner en el poder a estos izquierdistas, como Petro, u otros, como los que hemos visto en Chile, que no han cometido ningún crimen, que no han formado parte de ninguna organización de ese tipo, pero que son cercanos, que las entienden, que hablan de que, bueno, las revoluciones tienen una fase violenta, que no es bonita, pero en fin. Tenemos muchos de esos. Desde luego en el Partido Comunista. Desde luego los tuvimos en La Moneda. Los tenemos por todos lados. Lo que vivimos en Chile, estimados amigos, no es el reemplazo de un estado de cosas por otro totalmente distinto, no. Esto no ha terminado, está recién empezando. Los sectores que quieren echar abajo el tipo de sociedad que tenemos, que ellos consideran, no deleznable, sino que despreciable, inhumana, porque explotación y la desigualdad, y los ricos y la cacha y la espada. Esos quieren instaurar el modelo que ya conocemos, el modelo de Cuba, donde se están muriendo de hambre, el modelo de
de Venezuela, donde se fueron 6 millones de personas, el modelo de Haití, que no, todos son modelos, el modelo de Corea del Norte, esos modelos son los que tienen en mente, donde todos somos iguales, en que estamos igualmente aplastados en la miseria y por la bota la nomenclatura. Ese es el paraíso comunista, en cualquiera de sus versiones. Algunos la confiesan abiertamente, otros andan con esto, ¿cómo lo llamaba la señora Bodanovich? Tenemos otros principios. No tienen otros principios. Si acaso tienen otro principio, es el del, cuando están en el poder, aprovecharse y meter mano en todos los cajones. Ese es uno de los principios que sí tienen. Ninguno más. Bueno, estimados amigos, quiero recordarles Salinas y Ojeda, un bufete de abogados que se especializan en temas civiles. Son muy buenos porque se especializan, conocen el asunto, tienen muy buena tasa de éxitos legales. Si usted tiene un problema que lo va a llevar a un tribunal, póngase en contacto con ellos en salinasyojeda.cl. Continúo con servicios logísticos de ingeniería. Revisan su empresa, ven lo que está funcionando mal en la logística, le ofrecen soluciones y le buscan el personal. ¿Qué más quiere? Hágalo una vez al año esa revisión. Sigo con DCRBot, una empresa de seguridad cibernética, para ver qué está pasando con su empresa, si está realmente bien protegida o no. Ellos hacen toda clase de pruebas, incluso con ataques falsos, para ver si realmente usted tiene un escudo. Y si no lo tiene, se lo ponen. Y sigo con Armonía, una clínica psicológica de Fabiola Naún, que atiende a adultos para ver no solo temas serios, muy graves, digamos, de problemas psicológicos, como por ejemplo una depresión profunda, o qué sé yo, temas de pánico. No, personas que funcionan más o menos bien, pero que tienen algunos frenos de mano puestos, que sufren problemas de ansiedad, que tienen problemas en su relación con el cónyuge, con los hijos, que tienen problemas en su relación en la empresa donde trabajan. Hay problemas que no son tan serios, que uno no anda con un gorro de Napoleón en la cabeza, que uno no está loco ni mucho menos, pero son problemas que lo mantienen a uno en un estado funcionando menos del 100% y con algunas incomodidades mentales, con algunos sufrimientos, con algunas ansiedades. Bueno, todo eso lo trata la Fabiola y lo hace muy bien y da de alta a su gente en un tiempo razonable, no se eterniza con ello. Y entonces, si usted tiene cualquier situación de esta, usted o alguno de su familia, adultos, insisto, Clínica Psicológica de Fabiola Naún. Y bueno, amigos, yo quiero insistir en este punto. No salimos del infierno porque fue elegido Kast. No. Ahí está. Ahí están. Saboteando con su gente dentro del Estado. Saboteando indirectamente con sus tontos útiles en algunos sectores de la derecha. Poniendo en acción a sus grupos extremistas con ataques reales o fingidos. Movilizando a la carne de cañón de siempre, el estudiantado. Movilizando a los gremios. Agarrando cualquier tema. Va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Muy, pero muy difícil. Esto es una guerra cultural, dicen algunos, una guerra política, desde luego. Y si las cosas no se resuelven a la larga, y no tan a la larga, esto va a ser peor. Esto va a ser mucho peor. Por eso que hay que ser un poquitín hombrecito y mujercita. Ahí donde usted esté, en una empresa, en un cargo, en cualquier situación, sea hombrecito y mujercita. Enfrente, no huya, no se esconda. Porque igual, aunque se esconda y huya, lo van a encontrar, tarde o temprano. Acuérdense de esa famosa frase de ese dramaturgo alemán, cuando estaba el nazismo haciendo lo que quería en Alemania. Primero se llevaron a los judíos, pero yo no hice nada ni dije nada porque yo no soy judío. Después se llevaron a algunos católicos y protestantes porque estaban haciendo lita, pero yo soy ateo, así que yo miré para otro lado. Después se llevaron, qué sé yo, y así sucesivamente, y ahora me van a llevar a mí y no hay nadie conmigo que me apoye, que me ayude. Ahora me están llevando a mí. Piensen en eso. Piensen en que cuando uno no combate el mal,
no combate a los que quieren demoler su modo de vida. Lo antes posible, usted está condenado a ser aplastado. Así es. Y no aplastado siquiera por una gran personalidad, por un Julio César, por Luis XIV, sino que por unos pinganillas. Miserables. Escondidos. Haciendo cositas en la noche. Bien. Sería todo por hoy, estimados amigos. Les agradezco su presencia. Y el jueves nos veremos con Nicole Rodríguez, ¿no es cierto? Ok. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao.